Yo sé que ahora con esto puede quedar un poquito más claro. Yo no sé si todas se quedaron finalmente a la ayudantía. Y yo había conversado con Katy para que la idea era reforzar la misma clase. Pero nunca está de más mostrar lo mismo que vimos con dibujo y esquemas con un modelo anatómico que claramente también nos pone un poquito más en contexto. Para ser más explicativos, voy a hacer esto. Esos colores son los que ustedes van a tener y que de hecho están en la misma presentación, en los mismos dibujos y esquemas para poder categorizar lo que les decía en la clase. Sangre, ¿qué sería? Oxigenada, oxigenada, más o menos, desoxigenada, perdón, ahí, oxigenada, desoxigenada y desoxigenada. A ver, si tomamos en cuenta el punto de partida, que sería la placenta, a través del cordón umbilical, la vena umbilical trae sangre rica en oxígeno y nutrientes, ingresa al feto a través del ombligo y esta vena comienza a ascender hasta ir a ubicarse hacia el hígado. Una vez que se relaciona con este órgano que es el hígado, tenemos dos divisiones. La vena umbilical se divide en seno portal, que es en este caso la vena que se queda en el hígado para entregarle sangre al hígado, y tiene una segunda división que sale, atraviesa el hígado, que es el conducto venoso. Y el conducto venoso tiene que hacer contacto con la vena cava inferior. En este caso en particular, y lo voy a ir haciendo así, sangre desoxigenada que viene subiendo a través de la vena cava inferior porque está recibiendo toda la sangre desoxigenada que corresponde a las regiones por bajo el diafragma. Por lo tanto, la vena cava inferior tiene este tipo de sangre. Y que cuando se junta con la sangre que viene desde el conducto venoso, se juntan y se forma este tipo de sangre, que es oxigenada, pero más o menos. Entonces, esa sangre comienza a subir ahora por la pared, por la zona medial de la vena cava inferior, mientras que por lateral se mantiene esta característica de sangre desoxigenada. Medial de la vena cava inferior, lateral de la vena cava inferior. Y suben atravesando entonces el diafragma para poder llegar a desembocar en el atrio derecho. Entonces ahora vamos abajo al feto y pasamos al corazón. Entendemos que acá está, como contexto, atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Si se los coloco por lateral, tenemos vena cava superior, vena cava inferior. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es ir mostrando con este mismo color, que es el tipo de sangre que le estoy señalando. Fíjense entonces que por medial, y quiero que vean dónde estoy apuntando, esa es la zona medial de la vena cava inferior. No sé si todos alcanzan a ver desde adentro. Voy pasando lentamente. ¿Se alcanza a ver? Como es la zona medial de la vena cava inferior, se continúa directamente con el tabique interatrial. Y en el tabique interatrial, que es donde ahora estoy poniendo el plumón, está la fosa oval. Por lo tanto, como viene subiendo por medial, rápidamente se encuentra con el tabique interatrial y rápidamente se encuentra con este foramen. Por lo tanto, la sangre que viene subiendo por medial pasa desde el atrio derecho al atrio izquierdo a través de este agujero, porque está ubicado justo donde está esta pared.
Por eso es que pasa rápidamente de un lado a otro, porque la ubicación del flujo de sangre está cerca y próximo a este foramen, y pasamos del lado derecho del corazón al lado izquierdo. Vamos a hacerlo de esta otra manera. Entendemos entonces que esta sangre rica en oxígeno que viene subiendo por medial pasa a través del foramen oval y se pasa al atrio izquierdo. Del atrio izquierdo pasamos al ventrículo izquierdo, y ya en el ventrículo izquierdo sale la sangre hacia el resto del cuerpo a través de la aorta. Y esto es lo que yo les decía en la clase. Si yo saco la aorta, aquí ustedes tienen la primera porción o el primer corte desde donde nace la aorta ascendente. Y desde la aorta ascendente inmediatamente salen la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Estas son las coronarias propias del corazón. La coronaria derecha irriga al lado derecho del corazón y la coronaria izquierda lo mismo hacia contralateral. ¿Sí? Por lo tanto, el primer órgano que se ve beneficiado por este tipo de sangre es el mismo corazón. Y es importante porque claramente el corazón se está desarrollando, está madurando, pero a su vez también tiene que mantener el grado de funcionalidad. Porque lo que yo les decía en la clase, si nosotros ponemos en orden de prioridad para nuestro funcionamiento, siempre está el sistema nervioso y el cardiovascular. Pero cuando hablamos del sistema cardiovascular en el periodo embriofetal, este es mucho más importante. ¿Por qué? Porque de hecho el sistema cardiovascular es el primero en alcanzar su grado de funcionalidad. Porque podríamos tener cualquier otro sistema desarrollado. Podríamos, por ejemplo, tener el sistema nervioso listo a lo mejor en la 8ª semana de edad gestacional, completo, maduro y todo lo demás. Pero no sacamos nada con tener un sistema y órganos que estén maduros, pero que no están recibiendo sangre. Porque si no reciben sangre, como cualquier tejido, se necrosa. Por lo tanto, para que haya un desarrollo, maduración, crecimiento y funcionamiento de los otros sistemas, yo necesito que el cardiovascular sea el primero en alcanzar su grado funcional. Entonces, hacemos la recapitulación con respecto a lo que dijimos en la clase. La sangre entonces, oxigenada, pero más o menos, sale rápidamente hacia el corazón, irriga el corazón y ahora desde la aorta ascendente pasamos al arco de la aorta y nos encontramos con las 3 divisiones. La que está más hacia la izquierda es la arteria subclavia izquierda, la que está en el centro es la carótida común izquierda, ahí, y la que está hacia la derecha corresponde al tronco brachiocefálico, que luego se divide en carótida común derecha y subclavia derecha. Las dos subclavias envían sangre hacia miembros superiores y las dos carótidas comunes envían sangre a cuello y cabeza, y por lo tanto ahí estamos mandando sangre a el encéfalo. Pensando que, claro, la carótida común luego se divide en una interna y una externa, y que ahí abarcamos las áreas superficiales y profundas de las dos regiones, cuello y cabeza. Ahora, hasta ahí, chiquillos. Y entendiendo que vamos a hacer el corte justo acá, donde termina el arco de la aorta y donde va a comenzar ahora la aorta descendente. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ya. Cambiemos el color. Buenas tardes. Y de hecho necesito... Recuerden entonces que la sangre que viene bajando a través de la vena cava superior es desoxigenada, porque justamente es el drenaje de todas las regiones que están por sobre el diafragma. Esta sangre ingresa al atrio derecho y se encuentra con la que viene subiendo por lateral en la vena cava inferior. Por lo tanto, esta sangre genera un flujo tal que luego permite que pase desde el atrio derecho al ventrículo derecho. Y desde el ventrículo derecho sale a través del tronco pulmonar. Y ahora agregamos acá lo siguiente. No sé si todos alcanzan a ver que aquí hay como una especie de colmillo. Esto se llama ligamento arterioso. Esto es lo que en algún momento estuvo permeable y abierto y correspondía al conducto arterioso.
que es la estructura vascular que conecta al tronco pulmonar, justo en el punto de su bifurcación, con respecto al punto de término del arco de la aorta. ¿Cómo se llama? Ese se llama ligamento arterioso, que representa la ubicación desde el periodo fetal, donde debería estar el conducto arterioso. Entonces, chiquillas, claramente yo sé que acá la proporción en tamaño de las estructuras es distinto, porque este corazón está representando un corazón adulto. Pero si lo vemos desde el punto de vista del feto, claramente el tamaño de las estructuras es diferente, porque las arterias pulmonares están en desarrollo, al igual que todo el sistema completo a nivel cardiorrespiratorio, o a nivel más bien pulmonar. Por lo tanto, lo que yo les decía en la clase es que el conducto arterioso ofrece una menor resistencia vascular que las dos arterias pulmonares. Por lo tanto, la sangre va a preferir viajar a través del conducto arterioso. Entonces, si la sangre desoxigenada que viene desde la vena cava superior y desde la vena cava inferior pasan desde atrio derecho, ventrículo derecho y salen por el tronco pulmonar, a través del conducto arterioso, esta sangre se mete en la aorta, específicamente donde termina el arco y parte la aorta descendente. ¿Qué pasa si yo mezclo azul claro con morado? Azul, que es más oscuro. Eso significa ahora, ¿qué es lo que tengo? Sangre desoxigenada, pero más o menos desoxigenada. Por lo tanto, ese tipo de sangre es la que ahora empieza a bajar a través de la aorta torácica, aorta abdominal, y es la que se va hacia el resto del cuerpo. Por eso es que esta no es 100% desoxigenada, todavía lleva un porcentaje de oxígeno, pero claramente lo que lleva la aorta descendente hacia el resto del cuerpo es mucho menos oxigenada que lo que lleva el arco de la aorta a sus principales derivaciones, que sería, por ejemplo, hacia el encéfalo o miembros superiores. Por eso, chiquillas, es que evolutivamente también todo esto tiene una justificación. Si yo veo a la especie como tal, una de las cosas que nos diferencia es que nos desplazamos de forma erguida. Sin embargo, quizás lo que más nos diferencia con respecto a otras especies es nuestra capacidad de manipulación del entorno. Y para eso nosotros necesitamos un mayor desarrollo con respecto a miembro superior completo, incluyendo la mano. Por eso les decía que el desarrollo es mucho más rápido de dedos de la mano que los dedos del pie. Y eso implica no solamente un desarrollo desde la motricidad gruesa, sino que también implica preparar al cuerpo para tener una motricidad fina, que es lo que nos diferencia cuando tenemos esta capacidad de prehensión, de tomar cosas y de manipular. Tiene sentido. Por lo tanto, de ahí también el desarrollo del sistema nervioso. Por eso también garantizamos flujo de sangre hacia el sistema nervioso central, específicamente a nivel encefálico, que es donde están las estructuras más complejas. Entonces, chiquillos, una vez que nosotros entendemos que este tipo de sangre desoxigenada, pero no tan desoxigenada, baja y se va directamente hacia la aorta, pasamos por la aorta torácica, aorta abdominal, arterias ilíacas comunes, ilíacas internas, arterias umbilicales, y esto se va hacia la placenta. Y luego la placenta genera este intercambio y repetimos el ciclo desde la vena umbilical que vuelve a entrar al feto. Entonces, chiquillos, habiendo hecho esta recapitulación con respecto a las estructuras comprometidas y por dónde pasa, qué tipo de sangre pasa, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿Algo que quieran que retome, que les muestre con este modelo? ¿No? Ya. Importante. Recuerden siempre esto. La sangre que sale desde el tronco pulmonar, el 90% se va a la aorta y el 10% se va a los pulmones. Por eso es que el retorno venoso pulmonar es muy pequeño. Y como es pequeño, cuando esa sangre se devuelve por las venas pulmonares, no alcanza como para significativamente cambiar a este tipo de sangre que ya pasó al corazón izquierdo. ¿Se entiende esa relación? Por eso es que es importante evitar el paso por los pulmones, porque los pulmones finalmente no están haciendo este proceso de oxigenación de la sangre. El flujo de sangre que va hacia los pulmones es más bien de mantención para el desarrollo de estas estructuras, más que para el intercambio gaseoso como tal. Y eso sería, chiquillas,
en resumen. Por ahora no les quiero hablar más con respecto a más detalles, porque siento que primero tienen que como que decantar los conceptos anatómicos, y ya la próxima semana vamos a empezar a hablar un poquito acerca de los hitos en el desarrollo embriofetal, y ahí vamos a agregar algunos conceptos que sí me interesa que los lean. Ya de hecho igual les voy a mandar un Canvas porque el grupo anterior no se los dije, pero sí me interesa mucho que lean la parte de sistema en serie y sistema en paralelo, y a eso agréguenle que necesito que busquen en qué momento o cuánto tiempo se necesita para que justamente estos channels, que son el conducto venoso, el foramen oval y el conducto arterioso, se cierren completamente. Tiene la tarea libre. El más importante y el que toma más tiempo, que me imagino que la Katy se los mencionó, el que toma más tiempo siempre es el foramen oval, porque hay dos tipos de cierre. Está el cierre funcional y está el anatómico o estructural. ¿Ya? Y en ese sentido, denle profundidad al por qué se produce un cierre funcional. ¿Eso lo alcanzaron a ver? Sí. ¿La forma que tiene el foramen oval? ¿Que tiene etapas? Ya, eso, a ver. No importa, se lo muestro así. El foramen oval, más que un foramen, es esto. Porque por lo tanto, las paredes permiten que la sangre pase, y cuando hay cambios por redistribución de flujo, eso significa que el atrio izquierdo empieza a recibir mucho más volumen de sangre desde los pulmones por redistribución de flujo. Por lo tanto, al haber más presión en esta cámara, obliga a que las paredes se junten y por presión se mantienen pegadas. Pero se necesita mucho más tiempo para que eso finalmente termine por soldar y se transforme en una pared homogénea. Ya, eso es súper importante, y denle énfasis, chiquillas, porque eso es lo que vamos a ver la próxima semana y lo vamos a redondear con algunas otras cosas. ¿Ya? Así que, si lo vieron, mejor. Sí. Gracias. Ya, ¿alguna duda o pregunta? Entonces estamos listos, chiquillas. Pueden ir a sus casas.